Bueno, buenas noches compañeros y doctor. El grupo 2 tiene el gusto de presentar el webinar sobre el protocolo ERAS en cirugía bariátrica. Siguiente, por favor. El contenido de esta charla lo presentaremos en distintos puntos. Primero hablaremos de los objetivos, qué es ERAS, ventajas, recomendaciones de preingreso, recomendaciones preoperatorias, transoperatorias y postoperatorias. Siguiente, por favor. Como una breve introducción, queremos conversarles sobre la cirugía bariátrica. Ha demostrado ser una de las estrategias más efectivas en el manejo de la obesidad mórbida y sus comorbilidades. Sin embargo, como en cualquier procedimiento quirúrgico, implica riesgos, complicaciones y un proceso de recuperación que puede llegar a ser desafiante. Y aquí, en este contexto, es donde cae el protocolo ERAS. Significa Enhanced Recovery After Surgery y ha surgido como una herramienta clave para optimizar los resultados quirúrgicos. En este webinar abordaremos cómo se implementa este protocolo en la cirugía bariátrica, sus beneficios, fases y recomendaciones actuales basadas en evidencia. Siguiente, por favor. Siguiente. Como objetivos, tenemos un objetivo general y cuatro objetivos específicos. Como objetivo general, tenemos que en este webinar buscamos analizar la implementación del protocolo ERAS en la cirugía bariátrica como una estrategia para mejorar la recuperación postoperatoria y reducir las complicaciones. También los objetivos específicos serían que queremos explicar en qué consiste el protocolo ERAS y su evolución, describir los componentes del mismo aplicados a la cirugía bariátrica, comprender los beneficios clínicos y logísticos de su implementación y conocer la evidencia actual sobre los resultados en los pacientes con obesidad mórbida. Siguiente, por favor. Empezaremos un poco hablando de qué es el protocolo ERAS. El protocolo ERAS, como mencionamos más atrás, significa Enhanced Recovery After Surgery y es un conjunto de prácticas basadas en evidencia. Mencionamos que están diseñadas para reducir el estrés quirúrgico y mantener la fisiología normal del paciente, y así ayudarlo a acelerar la recuperación después de una intervención quirúrgica. Este protocolo se compone de intervenciones preoperatorias, intraoperatorias y postoperatorias que en conjunto van a mejorar los desenlaces quirúrgicos. Como dato curioso, el mismo fue inicialmente desarrollado para cirugía colorectal, pero actualmente se aplica en diversas especialidades, incluyendo, como mencionaremos en este webinar, la cirugía bariátrica. Siguiente. El protocolo ERAS es fundamental en cirugía bariátrica porque va a mejorar significativamente la recuperación del paciente al reducir estas complicaciones postoperatorias. Algunas de ellas son dolor, náuseas e incluso eventos tromboembólicos. Además, también permite una recuperación más rápida y fisiológica, como mencioné más atrás, ya que disminuye el uso de opioides y acorta la estancia hospitalaria, así que también ayuda a reducir costos. Todo esto contribuye a una mayor eficiencia del sistema de salud y también a una mejor experiencia del paciente, ya que va a facilitar el retorno temprano del mismo a actividades cotidianas. Siguiente. Ventajas de la aplicación de ERAS en cirugía bariátrica. Siguiente. Reducción de la estancia hospitalaria. El uso de un enfoque multimodal de minimización de estrés puede reducir las tasas de morbilidad después de una cirugía gastrointestinal mayor y puede acortar la recuperación funcional, así como acortar la estancia hospitalaria en la cirugía bariátrica. Tenemos el manejo multimodal del dolor. Existe un alto nivel de evidencia que apoya el uso de enfoques de analgesia multimodal ahorradores de opioides, ya que mejora la recuperación postoperatoria. En un esfuerzo por reducir la incidencia y la gravedad del dolor, principalmente postquirúrgico, se ha recomendado la analgesia multimodal con dosis limitadas de opioides, en donde la lidocaína, ketamina y magnesio, eh, cuando se utilizan como parte de una anestesia sin opioides, pueden tener mejores efectos antiinflamatorios que la anestesia clásica basada en opioides y por lo tanto pueden ser preferibles. Se ha demostrado que las técnicas de anestesia regional son altamente eficientes para reducir la necesidad de opioides. Prevención de náuseas y vómitos en el posoperatorio. Esto se logra
como una anestesia intravenosa total con propofol, que las siglas son TIVA, evitar anestésicos volátiles, evitar la sobrecarga de líquidos y minimizar los opioides intra y posoperatorios, ya que en comparación con la anestesia con opioides volátiles, la TIVA, sin opioides, se asoció con una tasa y gravedad significativamente menores de náuseas y vómitos en el posoperatorio. Siguiente, por favor. La terapia de líquidos dirigida a objetivos. Sabemos que la hipervolemia y la hipovolemia intraoperatorias ambas se asocian con un peor pronóstico, ya que existe la evidencia que sugiere que la administración restrictiva, o sea, poco líquido, tanto en la cirugía bariátrica como no bariátrica, puede aumentar las complicaciones, la duración de la estancia hospitalaria, la morbimortalidad. Por otro lado, por el contrario, la administración de un volumen elevado de líquidos intravenosos el día de la cirugía se asocia con un aumento de la duración de la estancia hospitalaria igualmente. Por ende, hay que tener un equilibrio. La fluidoterapia dirigida por objetivos individualizada es la forma más eficaz de optimizar el rendimiento cardíaco y mejorar el suministro de oxígeno en el periodo perioperatorio. Tenemos la minimización de la resistencia a la insulina, en donde el acondicionamiento preoperatorio con carbohidratos, utilizando bebidas isomolares ingeridas 2-3 horas antes de la inducción de la anestesia, atenuó el desarrollo de resistencia a la insulina posoperatoria. También se ha demostrado que un régimen de una dieta muy baja en calorías, que puede ser menos de 800 kilocalorías diarias, 2-4 semanas antes de la cirugía, reduce el volumen del hígado y también la complejidad percibida por el cirujano que realiza el procedimiento. Además, esta dieta muy baja en calorías durante 2 semanas se asocia con una mejor sensibilidad a la insulina en todo el cuerpo. Tenemos también la movilización temprana, que reduce la aparición de eventos trombóticos en el postoperatorio. Siguiente, por favor. En cuanto a la evidencia y las recomendaciones para los ítems del ERAS, se presentan en 4 categorías diferentes: preingreso, preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Siguiente. En cuanto a las recomendaciones de ingreso, siguiente. Aquí podemos ver 4 ítems con sus niveles de evidencia y recomendación. Todos los ítems, excepto el último, tienen un nivel alto de recomendación y estos niveles de evidencia van entre moderado y bajo. Siguiente. En cuanto a lo que es la atención previa al ingreso a cirugía bariátrica, tenemos lo que es la información, educación y asesoramiento al paciente, indicaciones y las contraindicaciones para la cirugía. Siguiente. En cuanto a la información, educación y asesoramiento, es importante que el paciente que tiene programada una cirugía bariátrica se le explique completamente el impacto de los grandes cambios que tendrá su vida luego del procedimiento y que la atención posterior es a largo plazo. Además, debe estar dispuesto a cambiar sus patrones dietéticos y adoptar un nuevo estilo de vida posterior a la cirugía. A menudo se recomienda un programa educativo preoperatorio para garantizar las expectativas realistas y reducir la ansiedad, las complicaciones de la herida y el dolor posoperatorio. Siguiente. Aquí podemos ver que se realizó un metaanálisis. Este cubrió a pacientes sometidos a cirugía de cáncer y en los resultados se observó que la educación redujo la ansiedad en los pacientes y los costos de atención médica al tiempo que aumentó el conocimiento y la satisfacción de los pacientes. Siguiente. Un ensayo clínico aleatorizado que se hizo más reciente de 73 pacientes con cáncer colorectal informó una mejor imagen corporal después de la cirugía, una mayor recuperación del estado de salud global autoinformado y una reducción de la duración de la estancia tras la educación grupal preoperatoria adicional. Siguiente. También es importante realizar una evaluación psicosocial formal en donde se incluyan los factores ambientales, familiares, nutricionales y de comportamiento en línea con las recomendaciones actuales de la Sociedad Americana de Cirugía Metabólica y Bariátrica antes de una cirugía bariátrica. A pesar de que existe un bajo grado de evidencia, se recomienda encarecidamente la información y la educación preoperatorias como un paso necesario al consentimiento informado para mejorar el conocimiento, garantizar una adecuada percepción del riesgo y permitir la participación activa del paciente en la toma de las decisiones. Siguiente. Las indicaciones actuales para la cirugía bariátrica son 3. Un IMC igual o mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado, un IMC igual o mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado
y una comorbilidad relacionada con la obesidad que podría esperarse que mejore o que resuelva mediante el mantenimiento de la pérdida de peso inducida por cirugía. La última indicación, y es como la principal adición a estas indicaciones, ha sido proporcionada por la Conferencia de Consenso Internacional de Diabetes Surgery Summit establecida en 2007, en donde recomiendan el uso de la cirugía gastrointestinal para tratar la diabetes mellitus tipo 2, incluida en las personas con obesidad clase 1. Además, la Declaración Conjunta de Organizaciones Internacionales de Diabetes en el 2016 recomendó realizar esta cirugía para estos pacientes y también para pacientes con hiperglucemia inadecuadamente controlada a pesar de un tratamiento óptimo médico. Siguiente. En cuanto a las contraindicaciones, en realidad no existen contraindicaciones absolutas para la cirugía bariátrica, pero existen contraindicaciones relativas. Entre estas están la insuficiencia cardíaca grave, enfermedad arterial coronaria inestable, enfermedad pulmonar en etapa terminal, tratamiento activo contra el cáncer, hipertensión portal, dependencia de drogas o de alcohol, trastorno psiquiátrico incontrolado como lo es la depresión mayor, capacidad intelectual deteriorada y la incapacidad de cumplir con los requisitos nutricionales. En el caso de lo que es el bypass gástrico, laparoscópico en Y de Rux y la enfermedad de Crohn, son contraindicaciones relativas, además de que todos estos procedimientos se realizan bajo anestesia general, así que cualquier contraindicación para anestesia general sería una contraindicación para la cirugía. Siguiente. En el siguiente apartado se va a abordar la optimización preoperatoria en la que se dan tres recomendaciones, que sería el cese del tabaquismo y el alcohol, la pérdida de peso preoperatoria y la prehabilitación y ejercicio. Siguiente. Con respecto al cese del consumo del cigarrillo, esto nos dice que el dejar de fumar al menos 4 a 8 semanas antes de la cirugía reduce las complicaciones posoperatorias y en la cirugía bariátrica el tabaquismo se ha asociado con un mayor riesgo de úlceras marginales, complicaciones infecciosas y respiratorias. Con respecto al alcohol, actualmente se recomienda un periodo de 1 a 2 años de abstinencia de alcohol documentada para pacientes con consumo excesivo previo. Y esto se basa en la naturaleza compleja de los cambios conductuales obligatorios en combinación con un mayor riesgo de consumo excesivo y de dependencia del alcohol postoperatorio, en particular para este grupo de pacientes con abuso de sustancias previas. Siguiente. En cuanto a la pérdida de peso preoperatoria, se recomienda una dieta baja o muy baja en calorías previo a la cirugía bariátrica y en caso de pacientes que sufren de diabetes, se recomienda una dieta muy baja en calorías, ya que está demostrado que mejora la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, esta debe ser hecha bajo un control estricto de la glicemia. Siguiente. Bueno, cuando hablamos de una dieta baja en calorías, hablamos de una dieta que va entre las 1000 a las 1200 kilocalorías al día, mientras que la muy baja en calorías habla de unas 800 kilocalorías al día. Generalmente, lo que se recomienda es que el paciente haga un periodo de 2 a 4 semanas de una dieta baja o muy baja en calorías previo a la cirugía bariátrica. En este estudio del 2018, se vio que la intervención preoperatoria de 21 días previo a la cirugía, con una dieta baja en calorías o muy baja en calorías, fue eficaz en una reducción del peso corporal total, el volumen hepático, los parámetros bioquímicos clínicos, la tasa de complicaciones quirúrgicas y la duración de estancia hospitalaria. Siguiente. En el siguiente estudio de 2016 se vio que la sensibilidad a la insulina y la respuesta glicémica postprandial mejoraban en los pacientes a los que se sometieron a una dieta baja en calorías 2 semanas antes del bypass gástrico, mientras que en el siguiente artículo de 2015 se vio que una pérdida de peso previo a la cirugía bariátrica se asoció a una reducción en el riesgo de complicaciones postoperatorias. Siguiente. En cuanto a la prehabilitación y ejercicio, si bien se ha demostrado que hay como una mejoría en general de la aptitud física y la capacidad respiratoria en el paciente, la data que se tiene hoy en día es insuficiente para dar una recomendación sobre la prehabilitación antes de la cirugía bariátrica. Siguiente. Estos dos estudios son estudios relativamente pequeños. El primero es de 23 pacientes, el segundo se vieron a 44 pacientes
que abordan la parte de la prehabilitación. El primero, de 2019, habla que un programa de ejercicio de 12 semanas que incluya entrenamiento de resistencias se asoció a una reducción del peso y los factores cardiometabólicos, así como una mejoría de la condición física en general del paciente. Y el siguiente estudio del 2020, del 2015 habló de que un entrenamiento preoperatorio de 6 semanas se asoció con una mejora mantenida de la actividad física hasta 6 meses después de la operación y que el entrenamiento muscular inspiratorio específico previo a la cirugía mejoró la oxigenación postoperatoria inmediata y mejoró la fuerza muscular inspiratoria. Sin embargo, ninguno de estos estudios ha reportado resultados en cuanto a la recuperación o a la morbilidad de los pacientes. Siguiente. Las recomendaciones preoperatorias, según la guía ERAS, eh, la primera sería intervenciones farmacológicas de apoyo. Entonces, la guía ERAS habla de tres grupos de medicamentos, que son los glucocorticoides, los betabloqueantes y las estatinas. Pero es importante mencionarles que estos tres grupos de medicamentos, a pesar de que están en la guía, tienen un nivel de evidencia bajo y las recomendaciones son débiles. Entonces, voy a hablarles un poquito de cada una. Los glucocorticoides tienen una escasez de evidencia en cirugía bariátrica, por lo que se va a extrapolar de otras cirugías como cirugía por cáncer gastrointestinal, cirugía por enfermedad inflamatoria sistémica o artoplastías, en donde debido a las propiedades antiinflamatorias de estos medicamentos, demostró una reducción de la respuesta sistémica al estrés perioperatorio y evidenció menos complicaciones y una respuesta inflamatoria sistémica menor, con menor dolor postoperatorio, y la estancia postoperatoria también fue menor. En el caso de las enfermedades inflamatorias, la enfermedad inflamatoria intestinal, se recomienda una única dosis de 8 miligramos de dexametasona, lo que redujo también el ileo postoperatorio. En las estatinas, es la que tiene menor evidencia. Al inicio se asoció con una menor mortalidad, menores infecciones y menores fugas anastomóticas. Pero después en otros estudios se demostró que no había una verdadera relación con una disminución de infecciones sistémicas, por lo que no se recomienda de uso de rutina realmente en pacientes que van a operarse. Y por último está el grupo de los beta bloqueantes, que al inicio se hipotetizó que iban a disminuir el efecto de estrés quirúrgico cardíaco y que iban a reducir complicaciones de infarto al miocardio o accidentes cerebrovasculares e incluso arritmias en el perioperatorio o el postoperatorio. Pero luego se evidenció un ensayo multicéntrico que más bien eran perjudiciales porque se demostró un aumento en la mortalidad y en los riesgos de accidentes cerebrovasculares. Entonces, al final la recomendación del uso de betabloqueantes, a pesar de ser el único que tiene un estudio específico en pacientes con un bypass gástrico en J-Rux, lo que se recomienda es que no se dé de uso rutinario, sino que aquellos pacientes que ya tienen, o sea, que ya tienen alguna comorbilidad cardíaca, que tienen uso de betabloqueantes, que lo sigan usando en el peri, intra y postoperatorio de forma segura, pero por indicación de alguna patología cardíaca que tengan de antemano. Siguiente. Con respecto al ayuno preoperatorio, estudios como el que muestro han demostrado que no hay diferencias en el volumen de líquido gástrico residual, pH o tasas de vaciamiento gástrico tras la ingesta de comidas semisólidas o bebidas en pacientes con obesidad en comparación con pacientes con peso normal. Tampoco se encontraron diferencias en el volumen residual de líquido gástrico y el pH de pacientes con obesidad severa que bebieron 300 mililitros de líquido claro 2 horas antes de la inducción de la anestesia en comparación con aquellos que ayunaron después de la medianoche. El volumen residual del líquido gástrico y pH también fueron similares tras un ayuno nocturno en pacientes con obesidad y diabetes en comparación con controles sin diabetes.
Sin embargo, y a pesar de esto, aunque el nivel de evidencia sigue siendo bajo, se recomienda aún el ayuno preoperatorio de sólidos de al menos 6 horas y líquidos claros de 2 horas antes de la inducción de la anestesia si no hay contraindicaciones. Siguiente. En cuanto a la carga de carbohidratos, en el estudio de la izquierda, el acondicionamiento con carbohidratos preoperatorios utilizando bebidas isosmolares ingeridas 2 a 3 horas antes de la inducción de la anestesia atenuó el desarrollo de la resistencia a la insulina posoperatoria, redujo las pérdidas de nitrógeno y proteínas posoperatorias y mantuvo la masa corporal magra. Además, dos metaanálisis demostraron que las bebidas isosmolares están asociadas con una reducción en la estancia hospitalaria de aproximadamente un día después de una cirugía abdominal mayor. En el ensayo clínico lateralizado de la derecha, este comparó la recuperación mejorada versus el cuidado estándar en pacientes bariátricos, incluyendo bebidas isosmolares. Sin embargo, aquí no se encontró diferencias en la tasa general de complicaciones. Además, la adherencia a las bebidas isosmolares fue solo del 15%. Otro estudio de 90 pacientes aleatorizados al recibir una bebida rica en carbohidratos, una bebida rica en proteínas o agua de grifo, no mostró ningún efecto en las náuseas después de la cirugía de bypass gástrico. Actualmente no hay evidencia suficiente para apoyar el uso rutinario de la carga de carbohidratos preoperatoria en la cirugía bariátrica. Siguiente. Por último, también habla de la prevención de náuseas y vómitos posoperatorias. ¿Por qué? Porque normalmente las personas o el grueso de las personas que se someten a cirugías bariátricas suelen ser con factores de riesgo. Son mujeres no fumadoras y los procedimientos suelen ser laparoscópicos o robóticos y la duración es mayor a una hora y van a recibir analgesia opioide perioperatoria. Entonces, todos estos son factores de riesgo para presentar náuseas postoperatorias y vómitos. Entonces, lo que se recomienda es un enfoque multimodal que incluye anestesia intravenosa total con propofol y evitación de analgésicos volátiles, evitar la sobrecarga de líquidos y minimizar los opioides intra y postoperatorios, porque estos tienen un efecto de náuseas en los pacientes. Entonces, lo otro que se recomienda es a este enfoque multimodal añadirle tres de los siguientes seis tipos de antieméticos, que pueden ser tanto antagonistas del receptor de 5-hidroxitriptamina, corticosteroides de acción prolongada. En este caso podría ser la dexametasona, que se podría usar también como un glucocorticoide para evitar la respuesta antiinflamatoria. Las butirofenonas, los antagonistas del receptor de neuroquinina 1, antihistamínicos o anticolinérgicos. Siguiente. Bueno, para presentarles la parte de las recomendaciones transoperatorias, son 7 puntos importantes que recomienda el protocolo VERAS. Bueno, iniciando con el manejo perioperatorio de fluidos, el objetivo es mantener la normovolemia y optimizar la perfusión tisular y oxigenación. Cuando se hizo una comparación entre el uso de los líquidos coloides versus los líquidos cristaloides, se encontró que realmente los coloides no mejoran la perfusión tisular de oxígeno ni transoperatoria ni postoperatoria en comparación con los líquidos cristaloides, además de que estos no reducen las complicaciones postoperatorias. En cuanto al protocolo anestésico estandarizado, la evidencia actual realmente no permite recomendar agentes o técnicas anestésicas específicas, pero lo que sí se sabe es que se busca disminuir lo más posible el uso de opioides, escogiendo mejor un abordaje multimodal, como se ha presentado bastante en lo que hemos mencionado en la charla, incluyendo anestésicos locales. Esto para mejorar la recuperación postoperatoria y disminuir complicaciones de los opioides como lo son las náuseas, los vómitos y el dolor postoperatorio. En cuanto a la gestión de las vías aéreas, realmente el anestesista debe reconocer y estar preparado para afrontar los desafíos específicos de la vía aérea, especialmente en pacientes con una obesidad mórbida, que son los que normalmente se van a someter a estos procesos de cirugía bariátrica.
En cuanto a la intubación endotraqueal, esta sigue siendo la técnica principal para el manejo intraoperatorio de la vía aérea. En cuanto a las estrategias de ventilación, se debe adoptar una ventilación pulmonar protectora en todos los pacientes que van a estar sometidos a la cirugía bariátrica electiva, evitando valores elevados de la presión positiva al final de la expiración. También se debe tener una respiración, por así decirlo, una ventilación donde se controle la presión y el volumen de la misma. En cuanto al bloqueo neuromuscular, lo que realmente se prefiere es que sea un bloqueo neuromuscular profundo, lo cual va a mejorar el rendimiento quirúrgico y garantiza bueno, lo importante es que hay que garantizar la reversión completa del bloqueo neuromuscular para mejorar la recuperación del paciente. Sí es muy importante la monitorización objetiva del bloqueo neuromuscular para la recuperación. En cuanto a la técnica quirúrgica, hay una recomendación fuerte de que durante la curva de aprendizaje del cirujano general o el cirujano que se está especializando en estos procedimientos de cirugía bariátrica, siempre tiene que estar acompañado de un cirujano con mayor experiencia en el mismo procedimiento. Además, existe una estrecha relación entre el volumen de hospitalización, o sea, los días de que el paciente permanece hospitalizado, con la relación en quiénes fueron los cirujanos. O sea, entre mayor experiencia, menor estancia hospitalaria se va a encontrar. Y uno de los últimos puntos es sobre los drenajes abdominales y descompresiones gasogástricas. Realmente la recomendación es fuerte de que esto no se recomienda. O sea, no se recomienda colocar ni drenaje abdominal ni sonda nasogástrica, al menos que durante la operación los cirujanos que estén en la misma consideren que esto sea necesario. Otros puntos necesarios que no se muestran en la tabla es el uso o evitar el uso de otros dispositivos invasores necesarios, además de las zonas que ya mencionamos, realmente no es necesario catéteres urinarios, salvo hay una indicación específica. Y en el caso de que el cirujano considere que realmente hubo alguna perforación intestinal o cualquier otra causa donde él considere que tenga que hacerse pruebas de fugas anatomóticas, estas no se recomiendan. Bien, ahora vamos con las recomendaciones posoperatorias. Siguiente. Bien, aquí le presento una tabla también de la guía del protocolo ERAS aplicada en cirugía bariátrica de 2021. Y bueno, podemos observar que los niveles de evidencia son bastante variables entre cada elemento y recomendación. Sin embargo, el grado de recomendación se mantiene básicamente igual, exceptuando en un solo elemento que veremos más adelante. Entonces, empezando con el primer elemento que vendría siendo la oxigenación postoperatoria. La primera recomendación sería la posición semisentada o con cabecera elevada. ¿Esto por qué es? Los pacientes con obesidad tienen mayor riesgo de presentar atelectasias y un síndrome de hipoventilación por la obesidad per se. Por lo tanto, la posición semisentada ha demostrado que es eficaz previniendo lo que vendrían siendo las atelectasias. Tiene un nivel de evidencia alto y un grado de recomendación fuerte. Con respecto a los pacientes con apnea obstructiva del sueño, se ha notado uy, se corrió. Ajá. Se ha observado pues que sí tienen un beneficio darle CPAP en el postoperatorio inmediato, principalmente a los pacientes con apnea obstructiva del sueño que usan CPAP o BiPAP en casa como tratamiento de esta enfermedad. Con respecto a la suplementación con oxígeno no invasiva, esta tiene un nivel de evidencia bajo. ¿Por qué? Porque aunque aumenta la saturación de oxígeno en sangre, este tiende a hacer que se mantenga o se acumule mayor cantidad de dióxido de carbono, y también retrasa lo que vendría siendo el diagnóstico o que los médicos se den cuenta de una apnea o una hipopnea. Y pues en los pacientes con síndrome de hipoventilación por obesidad se debe considerar el BiPAP no invasivo si hay hipoxemia. Si no hay hipoxemia, en realidad no tiene tanto nivel de evidencia eh, como, por ejemplo, el uso del CPAP en los pacientes con apnea obstructiva del sueño que ya usan esta medida como tratamiento en casa. Con respecto a la tromboprofilaxis,
más adelante, ¿podrías dar la siguiente diapositiva? Con respecto a la oxigenación, aquí tenemos una escala de stop bank que pues nos va a ayudar a determinar qué pacientes van a necesitar con, vamos a decirlo, que se apliquen de manera más rigurosa estas medidas. Básicamente es como una escala para diagnosticar apnea obstructiva del sueño en pacientes que no tengan el diagnóstico y que puedan hacernos sospechar de que ese paciente requiera eh, medidas como el CPAP o el BiPAP. Y bueno, como vemos, es básicamente una escala para ayudarnos al diagnóstico o, o darnos más o menos una idea de qué tanto riesgo tiene el paciente de tener apnea obstructiva del sueño. Entre 5 a 8 puntos es alto riesgo, de 3 a 4 es intermedio y de 0 a 2 es bajo. Y bueno, con respecto a la oxigenación, también es importante que no solamente la oxigenación per se, la posición y el uso de CPAP o BiPAP, sino también el uso de un abordaje por parte del servicio de anestesia de medidas ahorradoras de opioides y protocolos de cirugía bien estandarizados. Y bueno, acá tenemos al lado la escala de Aldrete, que básicamente es lo que nos va a dar el puntaje para dar el alta a un paciente de la unidad de cuidados post-anestésicos, eh, que es donde va el paciente después de la cirugía en el postoperatorio inmediato. ¿Podrías regresar a la siguiente? Bien, en la tromboprofilaxis se toman como recomendación las medidas mecánicas y farmacológicas. La duración y dosis debe ser individualizada. Y bueno, este tiene un nivel de evidencia alto. ¿Podrías ir a dos diapositivas más adelante? Ajá. Entonces, se ha evidenciado pues que las medidas de compresión graduada, es decir, una recomendación que vendría siendo solamente las medidas mecánicas como tromboprofilaxis por sí solas son suficientes con las medidas de compresión graduada, que vendrían siendo las medidas de 20 a 30 milímetros de mercurio aproximadamente. Se ha demostrado, eso sí, no hay evidencia en cirugía bariátrica, sin embargo, en cirugías de ortopedia y en cirugía general se ha notado que ha disminuido eh, en un estudio con un control que sí disminuye por sí sola, sin necesidad de farmacoprofilaxis, la trombosis venosa profunda. En el grupo control, estos presentaron 21% de trombosis venosa profunda y en el grupo que sí usó las medidas de compresión graduadas, estos presentaron un 9% de trombosis venosa profunda. Y bueno, la American Society for Metabolic and Bariatric Surgery sí recomienda lo que vendría siendo la farmacoprofilaxis en lo que vendría siendo la prevención de trombosis venosa profunda. Este recomienda la heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Básicamente, aquí hay un detalle que se tienen dosis más o menos recomendadas que vendrían siendo, por ejemplo, la de la enoxaparina, 40 miligramos 2 veces al día, la de alteparina, 5.000 unidades 2 veces al día, y la tinzaparina serían 75 unidades por kilo 1 vez al día. Sin embargo, se ha estudiado esto y se sabe que en pacientes varía. Hay unos que tienen unas dosis subprofilácticas y unas supraprofilácticas. O sea, en pacientes de alto riesgo, que ya sea que tengan un IMC mayor de 50 kilogramos por metro cuadrado, es importante, o en pacientes de alto riesgo que se definen por eh, los criterios de Shoemaker o ASA, es importante hacerle los ensayos de antifactor 10 para saber si el paciente está dentro de esa dosis profiláctica, que no sea ni subterapéutica ni esté encima de esta dosis que debería ser. Ahora podrías regresar a la tabla. Con la suplementación de vitaminas y minerales, pues, como todos tenemos sobre tácito, este debe ser un régimen de por vida
con monitorización bioquímica. ¿Por qué? Pues por las causas anatomofisiológicas. Si se extraen partes del sistema gastrointestinal en las que hay mayor absorción de ciertos minerales y vitaminas, es importante monitorizar y mantener este régimen de monitorización y suplementación de por vida. En el postoperatorio inmediato puede ser que el paciente presente un déficit de tiamina, por lo que es importante estar pendiente de los signos clínicos pues, del mismo, ya que como vimos anteriormente en las recomendaciones preoperatorias, se recomienda una dieta baja en calorías o muy baja en calorías y pues con la pérdida de peso rápida, también en las semanas próximas de la operación es importante estar viendo lo del déficit de tiamina. Eh, y bueno, continuemos. Siguiente, siguiente, siguiente. Ajá. Ahora las siguientes recomendaciones posoperatorias. En el elemento de cuidado nutricional temprano, pues aquí tenemos tres elementos importantes. El inicio de la dieta. Se recomienda que más o menos 2 horas después de la cirugía, ya habiéndole dado de alta de la unidad de cuidados postanestésicos, se inicie con una dieta líquida clara. A ver, entonces, no hay un estándar de cada cuántos días va a ir aumentando la consistencia de la comida. Eso tiene un protocolo según la cirugía. Y pues, como vimos anteriormente, se le brinda un asesoramiento nutricional y dietético al paciente en el preoperatorio. Con respecto al aporte de proteínas, es importante que el paciente tenga un aporte de aproximadamente 90 gramos de proteína eh, al día o 2,1 gramos de proteína por kilo, ya que pues el paciente principalmente las cirugías hipoabsortivas, es más fácil que el paciente pueda tener algún tipo eh, de disculpe, de desnutrición o eh, pérdida de nutrientes. Y bueno, lo de la tiamina ya lo mencioné anteriormente. Ahora vamos con el elemento de los inhibidores de la bomba de protones. Entonces, en primer lugar, se considera pues que debe usarse inhibidores de la bomba de protones en lo que vendría siendo el bypass gástrico en Y de Rux, al menos 30 días después de la cirugía, aunque es algo que está en debate, puesto que se considera que si se usa una técnica quirúrgica estandarizada, no debería ser en realidad necesario. Y con respecto a la gastrectomía en manga, en realidad este es el único que tiene un nivel de evidencia muy bajo y un grado de recomendación débil, puesto a que aunque en la gastrectomía en manga se vea más lo que viene siendo la complicación del reflujo gastroesofágico, no hay evidencia que sostenga que usar los inhibidores de la bomba de protones en realidad mejore o disminuya estas complicaciones. Con respecto a la prevención de la colelitiasis, se considera usar el ácido de uso desoxicólico por 6 meses para pacientes sin cálculos biliares al momento de la cirugía. Y esto es importante hacer énfasis, ya que si el paciente tiene alguna patología de cálculos biliares sintomática al momento de la cirugía, se puede también considerar hacer una colecistectomía al mismo momento de la cirugía bariátrica. Y bueno, la colelitiasis es básicamente por la rápida bajada de peso que tienen estos pacientes. Y por último, como un plus, las consideraciones en pacientes diabéticos, como vimos anteriormente, estas cirugías tienen pues la ventaja de que aumentan y ya de por sí el paciente con la dieta baja en calorías aumenta lo que vendría siendo la sensibilidad a la insulina y pues mejora todo lo que vendría siendo la fisiopatología de la enfermedad per se. Y pues hay que estar muy pendiente con los regímenes y las dosis de los medicamentos para los pacientes con diabetes tipo 2 y pues estar pendientes con lo que vendría siendo la hipoglicemia en el postoperatorio. Siguiente. Ajá. Y bueno, esto es básicamente lo que venía diciéndoles anteriormente. Siguiente. Y las conclusiones. Siguiente.
Como primer punto tenemos que la implementación del protocolo ERAS en cirugía bariátrica representa un avance significativo en la atención perioperatoria al promover una recuperación más rápida, segura y eficaz. Este enfoque integral y basado en evidencia abarca todas las fases del proceso quirúrgico con intervenciones que incluyen optimización del estado nutricional, la educación del paciente, el manejo multimodal del dolor, inmovilización temprana y la prevención de complicaciones. La preparación preoperatoria adecuada es fundamental para reducir riesgos y potenciar los beneficios metabólicos y funcionales a largo plazo. En cirugía bariátrica, pediátrica y adulta, la eficacia del protocolo depende de su aplicación integral y coordinada. La omisión de cualquier fase puede comprometer los resultados clínicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sí, por ejemplo, el paciente no toma las medidas preoperatorias, se aplican las medidas intraoperatorias y postoperatorias, puede ser que realmente no presente todos los beneficios o no goce de todos los beneficios que el protocolo ERAS tiene que ofrecer. Claro que va a tener algunas mejoras, recuperación más rápida o puede prevenir algunas complicaciones, como por ejemplo la trombosis venosa profunda. Sin embargo, no va a gozar de todo el beneficio que pues, ofrece lo que viene haciendo el protocolo ERAS. Siguiente. El protocolo ERAS ha demostrado reducir significativamente la estancia hospitalaria, las tasas de complicaciones, el uso de opioides y los costos hospitalarios, además de mejorar la calidad de vida del paciente y su reintegración funcional. El componente ético es esencial. El paciente debe recibir información clara y completa sobre todo el proceso quirúrgico, asegurando su comprensión y consentimiento informado. Y el protocolo ERAS debe considerarse el estándar de atención quirúrgica bariátrica dado su impacto positivo en los resultados quirúrgicos, la experiencia del paciente y la eficiencia del sistema de salud. Siguiente. Pues aquí tenemos las referencias bibliográficas que utilizamos. Y pues muchas gracias por su atención y por su asistencia. Voy a hacer algunos comentarios. Veo que insistieron mucho en el no uso de opioides o el poco uso de opioides. Ahí estamos de acuerdo, tienen toda la razón. Eh, pero enfatizaban mucho en control del dolor. Y otro efecto necesario, importante en protocolo ERAS, cirugía bariátrica o no, es que los opioides, acuérdense, detienen el peristaltismo intestinal. Acuérdense que la meta es al día siguiente a la cirugía mayor, el paciente puede estar sentado en silla, fuera de la cama, comiendo por boca. Obviamente eso no es posible en todos los pacientes. No es posible por muchas razones. Pero sí debemos tratar de hacer cosas que vayan hacia allá. Entonces, una de esas es precisamente, lo dijeron muy bien, es reducir el uso de opioides durante la anestesia y en el posoperatorio. El más usado, fentanil, Demerol, una marca comercial también, para quitar el dolor, pero me repito, me detiene el peristaltismo intestinal. Entonces, básicamente es un objetivo primordial en cuanto al no uso o reducir el uso de opioides para evitar la parálisis del tubo digestivo, la parálisis gástrica y que el paciente no pueda comer al día siguiente. Mencionaron muy superficialmente el otro factor que es el exceso de líquidos. El anestesiólogo tiende a poner exceso de líquido durante una cirugía mayor. Y ese exceso de líquido, se los dije en la clase, se acumula en tejidos blandos, se acumula en el pulmón, se acumula en la herida quirúrgica, se acumula en la anastomosis intestinal si es que le hacen, se acumula en toda la pared del tubo digestivo, incluyendo, por supuesto, la cámara gástrica, el estómago. Entonces ya tenemos dos razones para que ese estómago no se vacíe adecuadamente cuando le das comida, que es el exceso de opioides y el exceso de líquido durante y después de la cirugía. Entonces, en cuanto al líquido, el paciente debe ser manejado de una manera restrictiva, con cristaloides, de preferencia lactato de Ringer. Acuérdense que el lactato de Ringer es exactamente igual que solución Harman. Hay
Hay gente que no tiene claro eso. Lo que pasa es que en una época solamente existía el Ringer, el Ringer. Entonces aparece Alexis Harman y le agrega lactato en 1930 al Ringer y ahora se llama lactato de Ringer, que es lo mismo que solución Harman. Esa es la solución de preferencia perioperatoria en los pacientes. Y ya le dije, el control del dolor ayuda muchísimo, no me acuerdo si lo mencionaron, el bloqueo epidural. El bloqueo epidural entre T6 y T9 quita el dolor y reduce la resistencia periférica a insulina porque disminuye la secreción de cortisol y norepinefrina. Aparte de eso, el bloqueo epidural favorece el peristaltismo intestinal, que es lo que estamos hablando, que se reduce con el exceso de líquido o el exceso de opioide, y entonces favorece que el paciente pueda comer al día siguiente. Este bloqueo epidural, catéter epidural, debe continuar 48 horas después de la cirugía. Y tener cuidado en el posoperatorio si el paciente está bajo el efecto de heparina de bajo peso molecular o heparina racémica, porque si ese día le pusieron heparina y ese día le quitan el catéter, se ha demostrado que puede ocurrir un liqueo, un escape de sangre al nivel donde estaba el catéter y eso genera un hematoma en la médula espinal y ese paciente queda parapléjico, ¿eh? Hubo un reporte hace como 30 años en Estados Unidos donde casi 46 personas quedaron parapléjicas después de la cirugía. No se sabía por qué y se encontró que era eso. O sea, el día que le vas a quitar el catéter epidural, no le pongan heparina, aunque sea heparina bajo peso molecular, ¿verdad? Sea la cirugía que sea, no solamente cirugía bariátrica. Entonces, acuérdense, volvió a una cirugía bariátrica. Es una enfermedad psiquiátrica. Hay muchos pacientes operados por cirugía bariátrica y regresan al peso un año o 2 años después, porque no se controló su soporte psiquiátrico, que es lo que lo obliga a comer, 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 comer. Entonces, ese es un tema muy importante dentro de las guías ERA, el apoyo psiquiátrico antes y después de la cirugía, sobre todo después de la cirugía, para que el paciente no retome comer dependiendo del tipo de cirugía, comer más frecuente y vuelve a recuperar el peso que había perdido por la cirugía bariátrica, ¿verdad? Entonces es muy importante ese aspecto psiquiátrico. Hablaron de los corticoides. La verdad yo no lo recomiendo. El corticoide, ya tú tienes inflamación por la obesidad. Esa inflamación se duplica por la cirugía bariátrica. Y eso favorece resistencia periférica a insulina e hiperglucemia. Entonces los corticoides favorecen hiperglucemia y favorecen glóbulos blancos elevados. Entonces termina la cirugía, al día siguiente se te van a subir los glóbulos blancos, eso es esperado en cualquier cirugía mayor, pero si le estás metiendo corticoides, vas a continuar con los glóbulos blancos elevados y tú no vas a saber si eso es por sepsis, por un escape de alguna anastomosis de la cirugía bariátrica o es el efecto de los corticoides. Entonces, recomendaría no usar corticoides en estos pacientes. Otra cosa, ya les hablé de los corticoides. Hablaron de métodos mecánicos para evitar trombosis. Los pacientes obesos y todo paciente de cirugía mayor, todo paciente operado de cáncer, son pacientes que tienen alto riesgo de trombosis venosa profunda, alto riesgo. Entonces, durante la cirugía, tú no le puedes estar poniendo heparina. ¿Qué significa heparina? ¿De dónde viene la palabra heparina? ¿Quién sabe? Heparina, ¿de dónde viene? ¿Quién dice algo? Del hígado.
Tibia, tibia, tibia. Dime más, dime algo más. ¿Del hígado de quién? Creo que era como cerdos. No estoy Perro, segura. hígado Ah, de perro. 1908, en Massachusetts General Hospital, había un grupo de estudiantes de medicina buscando sustancias procoagulantes. Y el grupo de McLean, que era estudiante de medicina, les tocó estudiar el extracto del hígado de perro. Se lo ponían a la sangre de otros pacientes y encontraron lo contrario, encontraban que no coagulaba la sangre. Entonces encuentran lo contrario, encontraron fue un anticoagulante. Y como provenía del hígado del perro, en griego, hepar significa hígado. Y de ahí bautizan a esa sustancia como heparina, heparina. De ahí viene el término. Permaneció como un reactivo de laboratorio hasta 1940-41, solamente para que la sangre, las muestras de sangre no se coagularan en el laboratorio. Pero concha, le decían, ¿por qué la tenemos aquí si hay tanta gente con trombosis venosa y con embolia pulmonar? Podemos utilizarla para prevenir trombosis y también para tratamiento. Entonces se empieza a comercializar para prevenir trombosis venosa y tratar embolias pulmonares y por supuesto también tratar trombosis venosa profunda. Esa es la heparina racémica, 1990-95. Entonces ya viene, aparecen las heparinas de bajo peso molecular. ¿Ok? Entonces, en esa línea, todos esos pacientes son de alto riesgo. Acuérdense que durante la cirugía baja la fibrinolisis natural. Por eso aumenta el riesgo de trombosis venosa. Entonces, toda cirugía que dura más de 3 horas debe utilizar un aparato mecánico que se llama compresor neumático intermitente. No lo mencionaron. El paciente de cirugía bariátrica durante la cirugía necesita mantenerse con compresión neumática intermitente desde que empieza la cirugía, porque él ordeña todas las venas y favorece el retorno venoso hacia la aurícula derecha y reduce enormemente la éstasis venosa y el riesgo de que esos pacientes desarrollen trombosis venosa profunda, ¿verdad? Que repito, se desarrolla durante la cirugía o inmediatamente después de la cirugía. Y los pacientes obesos son propensos a eso, como ya les mencioné. Creo que eso es lo que le quería comentar. La parte nutricional la mostraron bien, la deficiencia vitamínica y de micronutrientes que ellos pueden presentar. Y bueno, bastante bien la presentación, bastante completa. Siempre que ponen bibliografías, la idea es que el que está escuchando pueda buscarla. Y la única forma de buscarla en internet es que yo sepa. Tal vez no tanto el título del artículo, pero sí el autor, la revista, el año, el volumen, el número, y con eso yo encuentro el artículo para ampliar la información, ¿no? Así que, bueno, más o menos eso es lo que yo puedo comentarles. Los felicito. Y si tienen preguntas, comentarios a mí, pues con mucho gusto, ¿no? Si no, terminamos. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería preguntar en base bueno, la experiencia que yo tuve en cirugía, pues, que por lo menos yo sí veía, pues, que no recuerdo haber visto una sola cirugía que no colocaran drenajes. Entonces, sí quería saber como que más la importancia del por qué no se recomienda colocar los drenajes según el protocolo ERAS. Porque los drenajes clavan el paciente a la cama. Y tú, repito, lo que quieres es que al día siguiente el paciente salga de la cama. Y cada cosa que el paciente tenga lo ata a la cama. Tubo de Levin, catéter central, sonda Foley y drenaje. Entonces, ya está proscrito el uso de rutina de los drenajes. Yo me acuerdo en mi época al inicio, la colecistectomía, que era abierta, todavía no existía la laparoscópica, y todo lo dejaban drenaje.
Después entramos con la laparoscópica y se le deja drenaje, ya no se deja drenaje en la colecistectomía laparoscópica de rutina, estoy hablando. Igual la tiroidectomía, a todas le dejábamos drenaje, ya no, tú tienes que preocuparte de hacer una buena hemostasia, cerrar y no tienes que dejar drenaje, a menos que haya una indicación, pero el término es de rutina no se debe dejar drenaje ya porque atan el paciente a la cama, ¿ok? Vale, gracias, doctor. Ok. Disculpe, para agregar un poquito a lo que mencionó el doctor, en una de las publicaciones que nosotros encontramos del protocolo ERA en cirugía bariátrica, publicado en una revista mexicana, también mencionan que el uso de drenajes aumenta también la probabilidad de tener infecciones del sitio quirúrgico. Además de que realmente el drenaje no sirve tanto para las complicaciones que posiblemente puedan haber en la cirugía, como fugas anastomóticas o Así es, porque el drenaje se deja como un reflejo de lo que está ocurriendo adentro. Y se supone que debe drenar, eso es lo que significa drenar. Lo que acabas de decir, en una anastomosis, si hay un escape en la anastomosis, por el drenaje debe salir material intestinal y ya me dice que en la anastomosis hubo fuga, hubo dehiscencia, pero a veces los drenajes se tapan, se obstruyen y no me dicen lo que en verdad está ocurriendo adentro. Yo he tenido varios casos en la cual me llega el paciente intensivo, paciente distendido, el drenaje tapado y tiene una licencia de anastomosis. Entonces, vuelvo a insistir, no de rutina, no de rutina, los drenajes. Y yo quería aclarar, porque creo que sí le hice mucho énfasis a lo de la tromboprofilaxis mecánica, es que me llamó bastante la atención, pero sí, nunca, o sea, por lo Hablaste menos de en cirugía media, bariátrica, hablaste de medias, hablaste fue de sí, medias, no de sí, compresor. no, sí, de medias de compresión No es lo, graduada. no es lo mismo. No, no. O sea, la que usted se refiere es la neumática, la que es intermitente. Ujú. Mática, correcto, que es con aire. Pero en estas cirugías mayores, o sea, nunca se debe no poner la farmacoprofilaxis, pues. Siempre debe usarse, pues, porque están muchas horas en una misma posición, porque ya tienen factores de riesgo de por sí, por ser obesos, porque muchos tienen otras comorbilidades o antecedentes de trombosis venosa profunda. Entonces, sí, sí, o sea, desde debe poner. Solamente que también tomando en cuenta con pinzas lo que el doctor mencionó, que no sabía, que era lo de si tiene lo del bloqueo, o sea, si se le va a retirar, que no se le ponga que no sea el mismo día que se le puso la heparina. Eh, Así es. Bueno, espero que les haya gustado. ¿Pues alguna otra pregunta o comentario? Ok, quedamos así entonces. Muchas gracias a Gracias, todos por doctor. acompañarnos, gracias al doctor por la asesoría y bueno, esperamos que la información que les compartimos el día de hoy les sea útil y podamos aplicarla en un futuro como futuros colegas. Muchas Ah, gracias a todos y buenas noches. ok, chao. Gracias.